Presentarán su renuncia casi todos los ministros de la Suprema Corte, pero antes discutirán declarar parcialmente inválida la reforma judicial. La renuncia se haría efectiva hasta el verano del próximo año. Y en breve van a debatir y votar si declaran parcialmente inconstitucional la reforma judicial. No van por desactivar por completo la reforma. Esto es lo que dice el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que forma parte de la mayoría no alineada al régimen, y que van a tener que discutir y votar los 11 ministros. El proyecto señala que después de analizar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y por el PRI, propone invalidar la elección de jueces y magistrados, pero mantener la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte. El ministro González Alcántara argumentó que es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático, y afirmó que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece tampoco garantías para que se emita un voto informado. En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana van a impartir justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades. Sobre la elección de ministros de la Suprema Corte, consideró que la Suprema Corte no se puede pronunciar en un ejercicio de autocontención, ya que literalmente sería juez y parte. Y confió en que esto sea el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. El proyecto se prevé que se discuta este jueves en el Pleno por parte de todos los ministros. La renuncia de casi todos los ministros de la Corte se estaría formalizando mañana. Fuentes consultadas por Latinos señalan que mañana anunciarán su renuncia con efectos en agosto del próximo año los ministros González Alcántara Carrancá, Lainez, Pérez Dayán, Pardo, Ortiz Mena, la ministra Margarita Ríos Farjat. Al renunciar 2 días antes del 31 de octubre, primero, pues están diciendo que no van a participar en la elección, y segundo, pueden acceder a un haber de retiro, esto según las reglas de la reforma judicial. El ministro Luis María Aguilar no renuncia porque su periodo de todas maneras termina este 30 de noviembre. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no renunciará. Las ministras obradoristas, Yasmín Esquivel, la del plagio, Lenia Batres y Loreta Ortiz, no tienen contemplado renunciar. De hecho, ya anunciaron que van a buscar competir ellas tres en la elección de jueces. Así que fue doble noticia que los ministros renuncien, pero que antes, esta misma semana, estarán discutiendo el proyecto para declarar parcialmente inválida la reforma judicial. Tras conocerse que la Corte discutirá invalidar parcialmente la reforma judicial, Morena anunció que no va a acatar si la Suprema Corte vota a favor de esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, que forma parte del grupo mayoritario no obradorista. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que para su bancada la elección de jueces, de magistrados y de ministros va. Descalificó los argumentos del ministro González, lo acusó de violar la ley y dijo que por eso blindaron las reformas recién aprobadas por la mayoría en el Congreso. Para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, que raye en una barbaridad constitucional. Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan ese tipo de atrocidades. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Para el senador panista Ricardo Anaya, lo que más conviene al país es respetar lo que decida la Suprema Corte, porque si no viene una crisis. De no acatarse una resolución de la Corte, entraríamos a una crisis constitucional.
Es decir, por un lado el Poder Judicial diciendo una cosa y por otro lado el Ejecutivo y el Legislativo diciendo lo contrario, y ya no hay otro poder que pueda dirimir. Quedaría el asunto trabado. El llamado es a que con madurez acatemos lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que el asunto sea votado. Por ahora lo que conocemos es un proyecto. Sigue vivo el más reciente episodio de Morena contra Morena. Los coordinadores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, se están peleando para ver quién nombra la mayoría del comité del Congreso que va a decidir quién puede ser candidato a juez, magistrado y ministro. Son una especie de cadeneros que deciden quién pasa y quién se queda fuera. Son 5 lugares y entonces resulta que Adán Augusto y Monreal quieren tener 3 propuestas y que el otro tenga 2. Como están empantanados, analizan hacer 2 nombramientos cada uno y que el quinto sea un perfil de mutuo acuerdo. Aunque se trata del comité del Congreso, los lugares los están decidiendo en Morena, sin la participación del PAN, ni del PRI, ni del Movimiento Ciudadano. Arrancó la discusión de la reforma de supremacía constitucional de Morena en las comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Qué busca esta reforma? Que no haya amparo, controversia, inconstitucionalidad que pueda revertir lo que vote Morena en el Congreso. Ayer los diputados instalaron la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar cuanto antes esta reforma de supremacía de Morena. Declararon sesión permanente, dictaron un receso, reanudaron hoy la sesión. Se espera que Morena y sus aliados aprueben sin problemas el dictamen y lo envíen al Pleno. La Escuela de Derecho de Stanford, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó parte de su doctorado, señaló que la reforma de supremacía constitucional viola la Convención Americana de Derechos Humanos. El Laboratorio de Impacto al Estado de Derecho de Stanford expresó que el acceso a la revisión judicial es en sí un derecho humano. Y también es indispensable para asegurar que reformas constitucionales no violen derechos humanos. Específicamente, la Universidad Estadounidense, donde estudió la presidenta de México, señaló que la iniciativa de reforma de la presidenta de México viola el artículo 2 de la Convención Americana, que le dicta a México adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias para garantizar dichos derechos. Y además viola también los artículos 8 y 25 que estipulan que México debe garantizar remedios judiciales efectivos. Junto a la barra mexicana del Colegio de Abogados, la Universidad de Stanford urgió al Congreso mexicano evaluar la iniciativa de reforma constitucional en vista de las obligaciones de México bajo la ley internacional para garantizar la protección de los derechos humanos. En el mundo financiero hay una gran preocupación por las reformas en México y además está la incertidumbre por la elección presidencial de los Estados Unidos. Estos 2 factores llevaron al dólar a cotizarse ya en más de 20 pesos al mayoreo. Al menudeo ha estado por arriba de 20 ya bastante. El dólar interbancario, el del mayoreo, el de los inversionistas y las grandes operaciones financieras, se ubicó en 20 pesos con 3 centavos según datos del Banco de México. El que se vende en ventanilla de bancos y aeropuertos se ubicó en 20 pesos con 53 centavos.